Viene Emilio Lozoya, probablemente mañana por la noche esté ya en nuestro país. ¿Qué dirá? ¿A quién salpicará? ¿Cómo lo salpicará? Lo vamos a platicar. Jorge Fernández Menéndez. Muy buenas noches, Jorge, un placer, gracias. como siempre. Guillermo de Loya, ¿cómo estás, Guillermo? Qué gusto, Manuel. Gabriel Díaz, querido Gabriel. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas Mucho noches. gusto. ¿Temblarán? ¿Más de uno estará temblando? Jorge, ¿qué viene a decir Emilio Lozoya? ¿Qué pudo haber pactado? Porque él acepta su extradición. Él acepta su extradición con un agravante, vamos a decir. Cuando a ti te extraditan, te pueden juzgar solamente por el delito por el que eres extraditado. No te pueden agregar otros delitos. En el caso de Lozoya, como él es testigo colaborador, no recuerdo cómo es la figura legal exacta, a él le pueden agregar también otros delitos. No es solamente, No lo pueden solamente juzgar por estos delitos. Entonces, es un caso muy complejo. Lo que conocemos de lo que ya declaró Lozoya en España, que es la base para este acuerdo, habla de medio mundo, ¿no? Sí. Habla de la mitad de la clase política del país. Varios de sus compañeros de gabinete el sexenio pasado. Y yo creo que el objetivo, el tema principal, por lo menos de lo que se ha conocido, es Luis Videgaray, que buena parte de las acusaciones van hacia Luis Videgaray, pero que habla era el número 2 del, claro, del y habla y puedes llegar al presidente y involucra al presidente en algunos casos, en algunos temas, habla de muchos legisladores, es un tema diferente que es la reforma energética y bueno, a ver qué es lo que sale finalmente. De pronóstico reservado, Guillermo. De pronóstico muy reservado, porque bien lo decías, es un procedimiento en el cual Lozoya se allana a la extradición. Él decide no combatir ese procedimiento legal. Y al allanarse, bueno, la Audiencia Real Española tiene que dar una resolución sobre la cual concede este traslado, ya bajo los efectos de una entrega, para poderlo traer a México, pero en el microjuicio que se hace, la valoración de la probanza que se hizo de México hacia España por los delitos por los cuales fue solicitado. Se allana porque hay un pacto, se allana porque hay un acuerdo. Claro, hay un acuerdo. Y además no, porque resulta... Que no lo esconde nadie, lo dijo el presidente, claro. El presidente y el pero fiscal general Gertz Manero. Sumamente complicado entablar esa litis donde se puede prolongar por varios años. Y en la ponderación que seguramente hace Lozoya, para efectos de no enfrentarla, está el venir, colaborar de alguna manera, esperar que el propio Ministerio Público, que la Fiscalía suavice, digamos, ese ataque legal hacia su persona ya en territorio mexicano y confrontando este proceso legal, a cambio, pues, de lo que también muchos estamos a la expectativa de poder conocer seguramente en los próximos días y que esto, pues, bueno, seguramente nos va a dar más video show que Netflix, ¿no? Porque creo que tenemos un catálogo de implicados ahí enorme, al menos... Eso es lo que se dice. Sí, porque no es cualquiera, ¿eh? El exdirector de Petróleos Mexicanos, desde la campaña Enrique Peña Nieto. Tuvo que pasar por esa oficina. Cercanísimo, muy cercano. Responsable de finanzas de la campaña. Además, claro. política Además, y efectivamente muy cercano. Da para una serie, además, muy larga, de muchos capítulos, ¿no? Porque al parecer hay horas y horas de grabación que supuestamente va a traer como evidencias y pruebas en su favor Lozoya. Pero el caso es que yo recuerdo desde el comienzo, cuando emprendió la defensa de Lozoya, Cuello Trejo dijo, es que él no se manda solo, nunca se mandó solo. Y lo repetía una y otra vez. Siempre tenían ese razonamiento detrás como también un cierto caveat, no solamente a los implicados posibles, como a las autoridades, a ver por dónde iba el hilo de la madeja, ¿no? El caso es que, bueno, en este momento en que se allana Lozoya, el asunto es que a él se le aliviana un poquito, aunque la calidad de testigo no lo exime de que sea acusado de otros delitos, porque normalmente la extradición supone que me vas a juzgar por estos dos, ¿no? Y por esos dos nada más. Sí. En este caso se puede aumentar la lista, lo cual contrasta mucho con el tipo de negociación que dicen que tras bambalinas se está armando, ¿no? Que aquí hay un acuerdo que debido a la presión que se ha ejercido sobre la familia, el propio padre, don Emilio Lozoya Talman, dijo, pues yo creo que sería conveniente que le pusiéramos fin a esto, tú tienes cómo defenderte, y si la verdad histórica tiene que ser escuchada, pues que se escuche, ¿no? Pues sí. Ahora sí que caiga quien caiga. Sí, porque está a ver la esposa de Lozoya, la mamá de Lozoya, es decir, la hermana. Media parentela, hombre, la propia madre. Directa e indirectamente relacionada. Y en este caso, como lo señalaron aquí mis compañeros, pues, están hacia arriba de inmediato uno que sí lo mandaba, el secretario de Hacienda. Es decir, en Pemex pocas cosas se pueden hacer sin la anuencia del secretario de Hacienda y sin la anuencia del Consejo también, que algo tendrán que decir los consejeros en su turno. Pero el caso se antoja para que sea la bomba política, dado que la bandera fundamental del gobierno es la corrupción. Y siempre se le había exigido al presidente López Obrador, ¿y dónde está la corrupción? Sí. ¿Dónde están los peces gordos? ¿Dónde están aquellos que
cuyas cabezas serán lo suficientemente significativas para que yo te crea que en efecto vas sobre la corrupción del sexenio anterior. Yo no sé hasta qué punto si, además de Luis Videgaray, haya alguien más arriba implicado, y más arriba, solamente hay uno. Solamente hay uno. Creo que Solamente hay uno. Entonces yo creo que se va a poner interesante esto, porque yo creo que sí hay un acuerdo para que él se allanara en las condiciones del cual pues no lo sabemos. Él asumirá, como ya lo ha dicho su defensa, involucrando a otros, y esas son las condiciones del supuesto trato. Ahora, el presidente lo disfruta, parece disfrutar, ¿no? Sí, porque lo que se viene es... ¿Cómo no? Ahí sí que le muy cae como favorable anillo al dedo. Eso sí es que Le cae como anillo al dedo y es un tema, a ver, en una crisis de seguridad, en una crisis sanitaria, en una crisis económica, las tres brutales, es un tema sobre el que puedes hacer girar muchas cosas. Porque es una bandera, además, Claro, de él y de la 4T. De aquí, ¿no? El combate a la hasta corrupción. las elecciones. Sí. Y incluso va mucho más allá. Ahora, el peligro de esto es... Tú haces las acusaciones, hacer acusaciones es muy sencillo, luego comprobarlas y comprobarlas judicialmente va a ser, Claro. no es tan sencillo, aunque tenga grabaciones y demás, habrá que ver cómo se procesa todo eso. Creo que trae el presidente, y con el tema Lozoya, trae un arma donde puede apuntar no solamente al expresidente Peña o a Luis Videgaray, va a poder apuntar a legisladores, a funcionarios, a empresarios. Es una escopeta, no es un tiro de precisión. Porque había legisladores que hoy quizás sean gobernadores, por ejemplo. Que sean no solamente probablemente. priistas, panistas. Y que esto otros. seguramente le dará una renta positiva en lo electoral y en la imagen al presidente López Obrador y en conjunto a la 4T hacia adelante enorme. Ahora, de estos implicados, pues como tú dices, muchos yo creo que también cumplen con funciones actuales o en su caso las cumplieron en un presente ya o en un pasado muy reciente. Pero también, aunado a otro caso que quizá también tendrá mucho que decir, el de Duarte en Chihuahua, que pues también se avisoran vínculos por la parte político-electoral y de esa pues relación que puede surgir también a efectos de implicados, creo que puede ser una situación muy provechosa en la renta política para la 4T, pero también algo muy importante que estás diciendo, Jorge. Recordemos casos en los cuales con tanto bombo y platillo se anunciaron en su momento, como por ejemplo aquel del fiscal Chapa Besanilla. Sí. No hubo manera de soportarlo legalmente, aun cuando el show mediático fue una cuestión que verdaderamente conmocionó al país. No nos acostumbremos a que lo mediático, a que lo sensacionalista pueda rebasar lo que la probanza legal y lo que el debido proceso y lo que las pruebas de contundencia dentro de un proceso que debidamente se lleva a cabo pueden aportar. Pero acá para se el ve sistema difícil legal. que se les vaya a caer el caso, ¿no? Pues esperemos traes, que no. digamos, de testigo colaborador al mero exdirector de Petróleos Mexicanos. Pero bueno, luego tienes que comprobar. Por ejemplo, Claro. se dice que se entregó dinero a X cantidad de personas. Está comprobado que lo recibió Lozoya y está comprobado que hay una empresa, ¿no? Sí, todo pero este la negocio transmisión que se patrimonial hizo, hacia el otros agronitrogenado. implicados es otra cosa. Ese va a ser el paso de la muerte, va a ser muy difícil Pero el de asunto establecer, ¿no? mira al futuro, porque como estamos diciendo, le allana el camino al presidente para haber cumplido una tarea muy, muy robusta en cuanto a la corrupción. Claro. Lo cubre de legitimidad y vamos a las elecciones del año que entra, ¿no? Con algo renovado. Y hacia atrás, con una espinita que traía largamente clavada el presidente López Obrador, en el sentido de la reforma energética, que nunca le gustó, siempre se opuso, siempre lo vendió como una traición, verdaderamente como una venta del país a capital extranjero voraz. Entonces, esto también paga cuenta, esa cuenta del pacto que se dio en lo oscurito, que se dio entre los grandes intereses, etcétera, en versión de López Obrador. ¿Para qué? Pues para la reforma energética que ha venido rechazándole el presidente todavía hasta la fecha, ¿no? Ahora, eso le da Son gasolina parte de su discurso. a una parte, digamos, más radical dentro de su gobierno, ¿no? Por Esa supuesto parte que sí, radical claro. que se opone a la reforma Así energética es. y que sabemos que están encabezando la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, es decir, esa parte que está por un, digamos, por un proceso energético como país, Así es. pues de antaño. Sí, de mucho tiempo atrás. Porque la reforma energética va a quedar tocada entonces Pero, ya en la y figura qué corrupta difícil. El caso de Lozoya. Odebrecht, pues a ver, siempre se dijo que México era el único país que no había ajustado cuentas con la corrupción probada. Que era de Odebrecht. cierto, ¿no? Hasta hoy. Y ningún político en otros países habían caído. Gente muy alta, presidentes de la Se República. suicidó Alan García, por ejemplo. Alan García. Pero, a ver, eso es muy importante porque, a ver, hay que cruzar, va a haber que cruzar lo que dice Lozoya, que ya ha trascendido parte de lo que dice o de lo que se supone que va a decir.
hay que cruzarlo con las declaraciones, creo que se llama Luis Meneses, el que era el representante de Odebrecht para estos negocios, que es una declaración tomada en Brasil, en Estados Unidos, en todo el proceso Odebrecht. Testigo protegido, digamos. Claro, pero es testigo protegido, sí, pero está su declaración, es pública, además no es ningún secreto, de cómo dice a quién entregó y en qué momento se entregó el dinero. Va a ser muy interesante cruzar lo que dice este señor Meneses con lo que dice Lozoya, a ver hasta dónde pueden llegar esos temas. Ahora que hablábamos de serie, hay una serie que se llama El Mecanismo, que es sobre todo el proceso, precisamente Odebrecht en Brasil. Mi gran temor en esto es que ocurra algo similar a lo de Brasil, que comienzas a jalar de un hilo de corrupción indudable, es indudable, comienzas a jalar y te llevas jalando el hilo todo el sistema político, incluyendo presidentes, expresidentes de derecha, de centro y de izquierda, todo, ¿no? Que termina siendo terrible. Yo creo que muchos que están pensando ser candidatos o pensaban ser candidatos en el 2021 la van a pensar dos o tres veces. O quizás obtienen fuero y lo piensan mejor. No, difícilmente. Yo creo que nos vamos a enfrentar a un proceso legal independientemente de quiénes sean. Pero ves largo el proceso. Pero yo creo que es convenientemente el proceso legal va a ser largo. Se va a mantener en suspenso. Sin duda. Yo creo que es convenientemente vamos a ir viendo muchos episodios. Son varios. Sin duda. Varias temporadas. Y hay que ver el otro tema que tampoco... Por supuesto, el eje es la administración Peña Nieto, incluso la campaña de Peña Nieto va a llegar a la administración Calderón, eso es indudable, pero cuando se comienza a jalar estos hilos, hay funcionarios en activo del actual gobierno que también... los conversos van a tener que estuvieron de alguna manera directa, indirectamente, ¿no? Y entonces como decía, ver hasta dónde llega precisamente el jalar ese hilo de la decía nuestro amigo Concevic, ¿no estará revolucionando expectativas también? ¿Por qué? Porque si no cae alguna cabeza grande en un futuro cercano, pues también la gente va a empezar a sospechar, ¿no? Es decir, se comprometieron en un proceso largo y no vemos ningún resultado. ¿Dónde están verdaderamente los peces gordos, las cabezas grandes que tienen que rodar? Es un compromiso que se está adquiriendo que yo creo que no tiene forma de echarse para atrás. Para que la Fiscalía aceptara este acuerdo, que es, me imagino, un pacto, además, un acuerdo que conviene a ambas partes, ¿no? Por un lado, Lozoya ya detenido en España, y por el otro, la propia Fiscalía, con el riesgo de que se te caiga el caso, pues mejor lo aseguras con un testigo colaborador que te pueda aportar información de primera mano. Pero para que esto sea posible, pues tiene que haber alguien arriba. Tiene que haber alguien más. Y si hay algún pacto, yo creo que tiene que ver con que el involucrado no es el que va a caber necesariamente. Hay porque el propio presidente dice que hay un pacto. Pero no perdamos de vista que dentro del cauce ministerial necesariamente son requeridas diversos tipos de probanzas, y la prueba testimonial no hace prueba plena si no está concatenada, si no está vinculada a otros hechos que tienen que ver con probanzas periciales, documentales, contables, etcétera. Si esto se juega al filo de la navaja como se está jugando, se corre el riesgo verdadero de un caso fallido y de que esto se tome pues nuevamente en el argumento de que se construyó alrededor de un argumento político, de un ataque hacia diversos grupos calderonistas, peñistas, etcétera, con lo cual, pues bueno, a un futuro podría desacreditar o podría tener un efecto de boomerang muy poderoso para la propia 4T. Es ahí donde yo creo que se debe de cuidar excesivamente el cauce legal, y sin embargo, pues bueno, no sabemos también con qué otro tipo de probanza se cuenta. Ahora, yo creo que son dos planos, no son dos niveles. Uno es el tema eminentemente político, el otro es el plano eminentemente legal. En el plano político tienes para utilizarlo... no, esto te va a dar durante meses. En ese gana el presidente, gana en legitimidad, gana en popularidad. En corto plazo, sin duda. Y termina de perder el PRI, ¿no? Termina de perder el PRI. Esa clase política, digamos, lo que queda del fue PRI, sepultada en el 2018. O la alianza, lo que se hablaba para el 21, de una posible alianza entre los cuatro partidos. Movimiento Ciudadano. Es un argumento para destruir. Esto también la va a terminar desactivando, salvo que haya una voluntad política muy firme, porque va a haber muchos personajes que van a estar involucrados, ¿no? Eso en lo político. Eso en lo político. En lo legal yo creo que es muy complejo. Tenemos, N cantidad de casos de políticos que han sido detenidos. Javier Duarte. Javier Duarte el año próximo va a quedar en libertad. Y va a ser vecino. Van a restituir todos los bienes. Va a ser vecino de Lozoya, porque Lozoya se baja del avión y va al reclusorio norte, donde está Javier
Duarte. Ahora, si empezamos a hablar, decías, Gabriel, a ver, la 4T se construye, se cimienta en buena medida sobre la base de la corrupción del régimen anterior, Así es. ¿no? Del régimen que se fue el 1 de julio de 2018. Y si empezamos a ver una lista ahora, pues, de extraditables. Ya Lozoya viene en camino, pero es también César Duarte, que fue detenido la semana pasada. Parece que comienza a haber, digamos, una celeridad. En casos muy sonados, el caso Ayotzinapa también. Y ya tocaba Kamel Nasif. y otro frente, Ansir Elizondo también está ya. También. Sí, sí, es decir, parece que esto que le han exigido mucho, quienes sobre todo apoyaron, votaron por el presidente López Obrador, comienza a aterrizarse con una realidad cuando el reloj marca cada vez más cerca la elección del 2021. Así Ha es. tenido mucha fortuna, digamos, en sí la Fiscalía y las peticiones de extradición que se han hecho sobre los casos sonados. No sabemos tampoco cómo va a resultar el pedimento de extradición para César Duarte. Creo que va a ser, en razón del tratado bilateral de extradición con los Estados Unidos, va a ser un procedimiento también complejo, a menos que también se acoja a los beneficios de allanarse en este mismo esquema, lo cual pues también se podría ver muy probable. En los otros casos, pues bueno, tenemos por ejemplo en la búsqueda y posible detención de Tomás Herón en torno al caso Ayotzinapa, donde con Canadá se tendría también que instalar esa litis para poder de alguna manera traerlo. Y los procesos de extradición no pensemos que son procesos inmediatos. Si se combaten, ha tenido la Fiscalía o en su momento la General de la República casos sonadísimos de extraditables que se han llevado alrededor de años, 6, 7, 8 años. El de Cabal Peniche, el propio ¿no? Carlos Cabal Peniche, de Que ahora Divino, está otra vez. de Divino, de Isidoro, y de cerebros financieros que han tenido, pues bueno, todos los recursos para poder combatir este tipo. Ahora, hay casos, por ejemplo, uno de los temas que es muy interesante que para investigar es por qué Javier Cuello Trejo renuncia a la defensa de Emilio Lozoya y entra el equipo de Baltasar Garzón. Baltasar Garzón es un hombre especializado en casos políticos. Sí. O sea, le va a dar todo ese toque. Yo creo que este acuerdo es el acuerdo que se establece con la defensa Y de renuncia Baltasar un mes antes, trascendió, bueno, el propio Sí, sí. Javier Cuello Y Trejo Javier lo Coello dice renuncia un mes antes, porque digamos, dice de que se no selle está la de acuerdo Por con la... diferencias en las porque no estrategias. No está de acuerdo. ¿Cuál se es la cambia el diferencia? consejero, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que en este mecanismo, qué es lo que va a garantizar Lozoya? Dar todos los nombres, dar toda la información, probablemente que él siga el proceso en libertad condicional, en su domicilio, la libertad de su mamá y la libertad de su hermana, ¿no? Que son temas fundamentales. Pero le pueden agregar otras denuncias. No deja de ser sugestivo que Santiago Nieto haya dicho, oye, pero tenemos también esta investigación en el contexto de su enfrentamiento con Alejandro Gertz, que no deja Porque en de ese ser contexto, en el interesante. marco de ese enfrentamiento, ha sido la Unidad de Inteligencia Financiera la que ha estado colocando sobre la mesa de la Fiscalía pruebas. Entonces la por Fiscalía datos, puede evidencia. llegar a un acuerdo con el acusado sobre ciertos delitos y después la Unidad de Inteligencia Financiera te presenta a otros y estás obligado a procesarlos. Sorpresa, sorpresa. Sí. Ahora, este es un tema, diríamos entonces, que sabemos cómo inicia, pero no sabemos cómo va a terminar. No sabemos quiénes van a terminar salpicados ni cómo van a terminar. Pero va a tener más salpicados. capítulos que Juego de Tronos. No, pero mira, tienes un punto en términos políticos para el presidente, yo creo, ya no nos dio tiempo de platicarlo, yo creo que la nueva historia, la nueva verdad histórica que se está construyendo en el caso ¿Es nueva de o es Ayotzinapa, la misma? yo creo que al final termina siendo lo mismo, mismo. termina siendo Guerreros Unidos, pero creo que tiene puntos endebles y puntos que van a ser muy cuestionables. Olvidemos eso. Pero tienes el video de Tomás Herón, tienes la extradición de Tomás Herón, entonces puedes acusar con el tema de Ayotzinapa a muchos, recuperar el discurso que tuviste durante mucho tiempo, ¿no? Del crimen de Estado. Tienes el tema Emilio Lozoya que te permite ir hacia por lo menos las dos últimas administraciones federales. Y tienes el tema Duarte que te vas a ir al tema electoral del PRI de forma directa. Para que redireccionas tu narrativa. Para que puedas tranquilamente dejar al margen para el asunto económico, el asunto de seguridad, es decir, tienes bastante digamos, tela tienes donde para cortar. llegar a la aduana electoral del próximo año. Hasta para Te negociar, con tus adversarios. Sí. Gabriel, gracias. Manuel. Muchas gracias. Guillermo, muchas Manuel, gracias. siempre un Jorge, placer. Muchas gracias. Te dejamos. Que Corremos corras hacia a todo personal. Y te vemos a Jorge Fernández Menéndez, a Viviana Belsazo en unos minutitos más. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos. Soy Manuel López San Martín. Mañana, noche de
miércoles acá nos encontramos en esta República MX. Pásela muy bien.